Buenos días a todos, a los que ya están conectados. Mi nombre es Diego Ariza, técnico especialista para Centronic, único distribuidor autorizado de la marca Cognes para Colombia y Venezuela. Si no asistieron a nuestro primer webinar, se encuentra en nuestra página en YouTube. Ahí lo pueden visualizar. Bueno, primero me gustaría hacer una breve introducción de la marca Cognes. Para los que no conozcan, Cognes Corporation es el principal proveedor mundial de sistemas de visión, sensores de visión, lectores y verificadores industriales, utilizados para la automatización de los procesos de fabricación. Las soluciones de visión Cognes ayudan a las empresas a mejorar la calidad de sus productos, eliminar los errores de producción, reducir los costos de fabricación y superar las expectativas de los consumidores en los productos de alta calidad y a un precio razonable. Las aplicaciones típicas para la visión industrial incluyen la detección de defectos, la supervisión de líneas de producción, el guiado de robots, así como el seguimiento, la clasificación y la identificación de piezas. En este webinar vamos a ver dos de estas herramientas. Entonces empezamos por qué es OCR, para los que no tengan conocimiento. El reconocimiento óptico de caracteres es el proceso de leer caracteres desconocidos y comparar los resultados de los patrones con los modelos de caracteres para leer los caracteres y pasarlos como una cadena. Al reconocer o leer, la herramienta compara cada carácter con los caracteres entrenados en la base de datos de caracteres entrenados para una coincidencia. Esto se usa comúnmente para leer números de partes, números seriales, fechas de vencimiento, etc. La herramienta como tal nos retorna dos estados, básicamente. Verdaderos si todos los caracteres de la cadena se reconocen correctamente, así como devolver la cadena en sí, o sea, nos devuelve el texto. Y falso si no se puede reconocer o encontrar. Ahora vamos a ver qué es OCB. La verificación óptica de caracteres es el proceso de leer caracteres conocidos y comparar los resultados de los patrones con los modelos de caracteres para verificar de una cadena esperada que esté presente. Cuando se verifica esta herramienta, compara cada carácter solo con el carácter designado con su identidad para coincidencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo espero, en este caso, eh, esta expresión, ¿sí? La fecha de expiración, entonces él me va a decir si sí es o no es, si de pronto acá hay un 10 o si de pronto acá hay un 4 no, y con esto podemos verificar que la fecha, aparte de ser leída, es verificada. Se usa comúnmente para verificar códigos de fecha, números de lote, fechas de vencimiento. Y en este caso la herramienta nos retorna verdadero si todos los caracteres de la cadena coinciden correctamente y falso si no es así. Ahora vamos a ver qué es OCR Max, que es la herramienta de Cognes para Insight Explorer. La función realiza el reconocimiento óptico de caracteres a través de un proceso de segmentación y clasificación. La segmentación ocurre primero y utiliza técnicas de umbral para identificar las áreas de la imagen que parecen contener líneas de texto. Después de que el texto se haya segmentado en caracteres, como en este caso, ¿sí? Segmenta los caracteres. Después de segmentar los caracteres se entrenan y almacenan como una base de datos de fuentes. La clasificación se produce durante el tiempo de ejecución y es responsable de leer cualquier texto encontrado después que la función realice la segmentación. Esto se hace comparando las imágenes de los caracteres segmentados con los caracteres entrenados en la fuente. Durante el proceso de segmentación, la función determina la ubicación de la línea de texto dentro de la región de interés y calcula el ángulo, la inclinación y la polaridad del texto. Nosotros podemos disponer de todos estos datos
para nuestro uso. Entonces vamos a pasar a un pequeño resumen de cómo sería la configuración de esta herramienta. Entonces, en la pestaña de configuración general, podemos entrenar rápidamente los caracteres detectados por la herramienta OSR+. En el modo de entrenamiento, se especifica el comportamiento de entrenamiento de la fuente. Se pueden agregar todos los caracteres de la fuente, podemos agregar nuevos caracteres y también podemos reemplazar caracteres entrenados en la fuente. Cuando de pronto en la línea se cambia la impresión o de pronto un carácter, entonces se puede, no hay necesidad de reentrenar toda la base de datos de fuentes, sino simplemente hacer un cambio de un carácter. La cadena de entrenamiento especifica la cadena de texto a entrenar. Y entrenar la fuente especifica el evento en el que entrenar los caracteres en función de la configuración de parámetros del modo de entrenamiento. Y borrar fuente especifica que podemos eliminar algún tipo de carácter. Ahora, tenemos dos posibles entrenamientos de las fuentes. Entrenamiento manual, en donde yo configuro unas configuraciones generales, ¿sí? Doy clic al botón entrenar fuente, ¿sí? Si hay algún tipo de problema, tengo que ajustar la segmentación manualmente, ¿sí? O también podemos hacer uso del entrenamiento automático, que es el autotune, y él segmenta el texto o la región de interés por nosotros. Es así de sencillo, en la mayoría de los casos podemos usar la herramienta de autotune. Ahora, cuando hablamos de segmentación, viene dada por unas características generales, tales como la polaridad, por ejemplo, un texto que es blanco sobre negro o negro sobre blanco, esa es la polaridad. Altura altura y ancho mínimo y máximo. Estas son las tolerancias para encontrar los candidatos para caracteres, el alto y el ancho. Relación de aspecto, altura frente a ancho. Ahora hablamos del pitch, distancia entre líneas centrales de caracteres. Todas estas características que les estoy mencionando son importantes. También tenerlas en cuenta cuando vayamos a evaluar si podemos, como tal, hacer un OCR sobre el texto que vayamos a inspeccionar, porque hay un limitante como tal en la herramienta que está dado por estas características. Si estas características no se pueden cumplir en un mínimo, pues no vamos a poder segmentar y por ende no vamos a poder hacer la identificación del carácter. También tenemos el ángulo y el rango de inclinación, que es la rotación de la línea dentro de la región de interés y el ángulo de los caracteres. La brecha de caracteres inter e intra, en este caso. Son la distancia entre caracteres y distancia entre puntos para caracteres de matriz de puntos. También podemos tener y leer textos que son .bin o una matriz de puntos y son parámetros adicionales que hay que tener en cuenta para configurar la herramienta. Ok, básicamente cuando hablamos de OCR o OCR Max podemos en la herramienta seleccionar el modo de inspección. El modo de inspección se especifica durante el tiempo de ejecución. Entonces podemos tener leer, entonces la función intentará leer los caracteres en la región de interés. También podemos tener leer y verificar, ¿sí? Entonces la función lo que tratará de hacer es leer primero los caracteres en la región de interés, ¿sí? En base a las instancias entrenadas de los caracteres y luego verificar que todos los caracteres leídos corresponden a la cadena de texto especificada. Cuando habilitamos leer y verificar, se nos habilita un campo que es el match string o la cadena de coincidencia. Aquí es donde especificamos el texto que debe coincidir correctamente con la herramienta. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que una fecha de expedición y podemos colocar una fecha de expedición. Ahora, todas estas características están disponibles por protocolo industrial para ser modificadas o leídas desde cualquier equipo que nos podamos conectar.
por ejemplo, un PLC, un robot. Todos estos sistemas se pueden conectar y están disponibles las variables en la instancia objeto. Algunos ejemplos que tenemos en la industria, por ejemplo, en la industria automotriz tenemos los números seriales en alimentos y bebidas, fechas de fabricación o fechas de vencimiento, logística, números de lotes, productos farmacéuticos, muy importante, fecha de vencimiento, número de lote, en la industria de paques, etcétera. Todo producto o proceso o parte donde debamos leer o verificar o validar este tipo de marcaciones con caracteres, esos son los tipos de aplicaciones que podemos tener con la herramienta. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo sería una configuración en el Insight Explorer, nuestra herramienta de configuración para los sistemas de visión, en la interfaz Easy Builder. Este es el software de configuración. Vamos a crear un nuevo job. Acá, listo. Entonces tengo una serie de fotos con unos caracteres. Lo que voy a hacer es seleccionar una. Primero, como en cada una de las fotos estoy teniendo una posición diferente, lo que voy a hacer es eh, seleccionar una herramienta de localización, algo que sea común en todas las fotos para poder referenciar mi herramienta en posición. Listo. Ahora sí, voy a inspeccionar parte. Voy a usar mi herramienta y voy a ajustar a la región de interés. Le doy a aceptar. Y en este caso vamos a utilizar el autotune de la segmentación. Es tan básico como seleccionar y escribir el texto. Ahora le doy seleccionar y me da unas opciones en cuanto a la segmentación. De pronto no notan la diferencia, pero por ejemplo, este cuadro del espacio es más angosto que este. Este es un poquito más ancho. La idea de la segmentación es que esté lo más cercano al carácter sin espacios. Quiere decir que en esta tengo un poquito más de espacios, por ejemplo en la J, tengo espacios más amplios, y en estos tengo espacios más cerrados. La idea es que la segmentación siempre esté lo más cercana al carácter, sin dejar espacios de por medio, entre, entre mi región y el carácter. Entonces, le doy OK, OK, y ya tengo mi herramienta haciendo OCR. Él me entrega el texto. Vamos a mirar las siguientes líneas, las siguientes fotos. Por ejemplo, esta foto, la P está bastante iluminada, ha cambiado el contraste, pero aún así tengo una lectura correcta del carácter y de todo mi texto, ¿sí? En este caso, no me tomó el punto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es volver a cuadrar la segmentación. Especificando el punto. Vuelvo a usar la herramienta. Le digo que quiero usar el resultado 1. Le doy OK. Y aquí ya tenemos la herramienta funcionando correctamente. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos disponer de este texto para algún proceso, podemos ir a la pestaña de comunicación y dependiendo de qué tipo de conexión quiero hacer o a qué tipo de equipo me quiero conectar, en este caso vamos a usar este, Ethernet IP.
voy a Output Data, agrego, voy a mi herramienta de OCR y trato de encontrar la variable del texto, ¿sí? Y en este caso, como el texto es tan largo, tengo que aumentarle el número de bits. Y aquí ya estamos con las direcciones de donde están las variables en la instancia de objeto, en este caso EternetIP, para tener disponible mi variable, mi texto que estoy leyendo. Esto es básicamente cómo se configura una herramienta de OCR por medio de EasyBuilder. Hay que mencionar que en EasyBuilder tiene un tiempo de ejecución dado que lo podemos mejorar si trabajamos esta herramienta por la vista de spreadsheet. Es una herramienta más avanzada en donde las configuraciones se hacen, donde tenemos más configuraciones disponibles y podemos trabajar más a fondo la herramienta. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a mi compañero Andrés Valencia. Él está respondiendo sus preguntas en el chat. Por favor, no se limiten, pregunten lo que necesiten saber. Tengo una pregunta de Andrés Cano. ¿Cuál es la diferencia entre pitch e intre? Bueno, la diferencia déjame volver acá. Entonces, el pitch es la distancia que hay entre la primera línea de la segmentación, por ejemplo, en la J, ¿sí? La primera línea de la segmentación con respecto a la segunda línea de segmentación. Ahora, el inter es la distancia entre el último punto de una matriz de un carácter con el primer punto de la siguiente matriz del siguiente carácter. Esa es la diferencia entre los dos, entre pitch e inter. Bueno, me preguntan, ¿puedo combinar OCR con el reconocimiento de un código de barras? Como tal, combinarlas, digamos que no combinarlas, pero sí usarlas en el mismo job o en el mismo trabajo. Volvamos al Insight Explorer. Como tal, aquí tengo mi herramienta de OCR y yo también puedo seleccionar mi herramienta de identificación de códigos 1D. ¿Sí? Básicamente la puedo agregar, aquí no tengo ningún código, pero la puedo agregar y puedo tener y trabajar con mis dos herramientas en el mismo job o en el mismo trabajo. Todo depende de qué tanto se exija al equipo y las especificaciones del equipo y las especificaciones de la línea en la que estás trabajando. Me preguntan, buenos días, ¿cuál es la cantidad de caracteres que se pueden analizar por OCR a la vez? Posibilidad de evaluar textos legales como tablas nutricionales y códigos exactos. Bueno, como tal, no existe una limitante en cuanto a la extensión, pero lo recomendado es por cada línea, por ejemplo, aquí yo tengo una línea, si puedes ver, por cada línea tener una región de interés. Eso quiere decir que si tu texto tiene 4 líneas, deberías tener 4 herramientas. Ahora, eso viene también, tiene repercusiones. Tener 4 líneas de OCR de un texto, en este caso tenemos un texto en buenas condiciones, podemos tener un texto en malas condiciones en donde la herramienta le tome más tiempo de codificarlo, entonces eso afecte el proceso de producción. Entonces, mi respuesta es, no tiene límite, lo puedes hacer, pero habría que evaluar en tiempo de ejecución cuánto toma. Me pregunta, ¿sirve para leer códigos de barras? No, OCR es para identificación de texto y ya vamos a pasar. La siguiente parte es identificación de códigos de barras 1D y de códigos 2D. ¿Me podrían volver a repetir cómo se comunica el software con otros sistemas? Es supremamente básico. Digamos, en la vista de EasyBuilder, voy a la pestaña de comunicación, ¿sí? Selecciono agregar dispositivo.
Bueno, acá coloquemos otro. Y aquí selecciono el protocolo. Ahora, solamente puedo tener un protocolo industrial y un segundo protocolo que sería TCP o UDP. Pero entonces, digamos, acá vamos a remover este dispositivo. Lo voy a volver a crear. Entonces, quiero un robot, quiero otro tipo de controlador o un controlador de PLC. Selecciono el controlador de PLC y selecciono de pronto por marca o selecciono otro. Por ejemplo, aquí tenemos SLMP o el SLMP Scanner que es de Mitsubishi. Lo selecciono y lo agrego y ya tengo mi protocolo. Luego selecciono qué quiero controlar con o qué quiero de input hacia la cámara o qué quiero output, que quiero dar que quiero llevar al controlador del PLC. Me pregunta Jorge Enrique Rodríguez Méndez, ¿la lectura siempre debe hacerse en el mismo sentido en el cual se hizo el aprendizaje? Una cosa es el aprendizaje, quiero decir, el armar la database de los caracteres y otra cosa es la segmentación, ¿sí? En el AutoTune hice las dos cosas al tiempo, ¿sí? De forma manual puedo hacer las cosas por separado, entrenar las fuentes, ponerle muchas fuentes y de pronto tenemos muchos caracteres especiales, entonces lo que hacemos es entrenar las fuentes y ahora tenemos una segmentación fija, que son X cantidad de caracteres con espacios, puntos y caracteres especiales, ¿sí? Juan Carlos Linares pregunta, OCR, OCB, OCR Max, ¿estas tres opciones están en la misma cámara o al momento de adquirirla? OCR y OCB como tal son las expresiones, estas dos se incluyen dentro de la herramienta OCR Max, ¿sí? OCR Max tiene OCR y OCB. Como ya lo mencioné, la forma de activar el OCB es muy simple. Yo voy a mi herramienta, voy a mis settings y digo que quiero leer o quiero leer y verificar. Y si quiero verificar, entonces yo quiero verificar que este texto siempre venga de esta forma, ¿sí? Y aquí él me dice que el texto está verificado, o sea, me da aprobación. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero que la fecha de expedición sea 10. En este caso, él me identificó, me leyó todo el texto, pero aquí me dice tengo un 0 y un 9, pero la verificación tendría que haber sido 10, entonces me da un rechazo. Tengo una consulta para el entrenamiento de un carácter. ¿Cuántas veces se recomienda alimentar la base de caracteres? Bueno, la base de caracteres, por cada carácter, sería bueno tener entrenarlo 2 veces por cada carácter. Luego de esto, cada vez que tú entrenes más un tipo de carácter, entonces, por ejemplo, el 0, ¿sí? Aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 ceros entrenados en esta sola expresión. Lo que hace es, lo que puede llegar a hacer, no es completamente así, pero puede llegar a mejorar el tiempo de ejecución. Quiere decir que tu, tu cámara va a leer el código mucho más rápido, el texto mucho más rápido. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es Cognes ID Max. Entonces, esta función encuentra y decodifica símbolos 1D y 2D, ¿sí? Como 1D apilado, matriz de datos, códigos QR o postal, dentro de la región de interés. La función se puede configurar para una variedad de simbologías, varios resultados y puede manejar un alto grado de rotación y distorsión de perspectiva. Opcionalmente, también se puede usar para entrenar modelos de Data Matrix y verificar Data Matrix QR Core y verificar métricas de calidad. En este caso, esa es la verificación. Bueno, tenemos las ventajas que podemos tener lectura en tiempo real de códigos 1D y 2D, métricas de evaluación,
Y aparte de eso, tenemos una configuración rápida, operación confiable y una herramienta robusta. Las simbologías 1D, aquí están listadas. Esta función admite decodificación de múltiples simbologías. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener dos códigos 128 y un 39, o puedo tener un 39 y un pharmacode. Esto lo hace simultáneamente la misma herramienta, ¿sí? Tenemos los más comunes, 128, 39 y pharmacode. Simbologías 2D. La función puede localizar múltiples símbolos 2D, pero a diferencia de los símbolos 1D, todos los símbolos deben ser del mismo tipo de simbología. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo configuro la herramienta para Data Matrix, yo puedo leer X cantidad de códigos Data Matrix. Pero si en la misma fotografía yo tengo un QR code, la herramienta no va a decodificar el QR code. Esa es la diferencia con la simbología 1D. La función se puede entrenar para decodificar al mismo tiempo 2D, estableciendo el tamaño de la cuadrícula, el tipo de simbología, el método de verificación y la corrección de errores. Ahora hablemos de la verificación. Los sistemas de visión Insight pueden leer códigos de barras 1D, ¿sí? Como ya lo hablamos, y opcionalmente proporcionar métricas de control de procesos para la calidad del código de impresión, en este caso 1D, siguiendo las especificaciones de la ISO 15416. Las métricas de proceso están diseñadas para proporcionar comentarios en línea a la calidad del código. Estos pueden proporcionar una indicación temprana de una tendencia hacia la disminución de la legibilidad del código para que se puedan tomar acciones correctivas. Les pongo un ejemplo, de pronto cambiar un cabezal de impresión. Ya está desgastado, entonces mis métricas me están dando un aviso temprano, ¿sí? En códigos 2D existen varias pruebas de verificación de calidad. Estas se describen en una especificación técnica que se llama AIM, que se utilizan para verificar la calidad de los símbolos. El tipo de pruebas de verificación que se utilizan depende del tipo de símbolo seleccionado. Eso quiere decir que si yo selecciono un QR, ¿sí? Hablando del 2D, la herramienta por sí misma va, consulta el AIM y me dice cuál métrica de control se debe usar para verificar o cuáles, en el caso porque pueden haber varias. Todo esto que les acabo de mencionar lo trae por defecto la herramienta y solo tenemos que habilitar una casilla para obtener estas métricas así de simple. E igual que con el OCR Max, podemos tener disponibles estas métricas por protocolo industrial. Aplicaciones. Volvemos, productos de consumo, automotriz, alimentos y bebidas, logísticas, productos farmacéuticos, es vital, empaques y electrónicas. Entonces, en donde podamos leer o en donde tengamos que leer códigos 1, 2D y también la posibilidad de verificarlos, ¿sí? Tenemos que un tiempo de ejecución para la herramienta de ID Max pueden ser 100 milisegundos, entonces también estamos como tal limitados a la velocidad de la banda, ¿sí? Y de los productos. Pero básicamente tenemos un buen tiempo de ejecución para esta herramienta en los sistemas de visión. Si ya vamos a líneas de producción que traen una rata muy alta, deberíamos pasarnos a lo que son los dataman y los verificadores para el caso de la verificación de las métricas de control. Ok, vamos a leer algunas preguntas. Me dicen, ¿qué alternativa puede usar cuando dos caracteres se juntan? Eso me pregunta Fernando Villalba. Tenemos que la herramienta tiene unos parámetros de configuración donde podemos decirle qué tan sobrepuesto está un carácter con el otro. Tenemos una limitante, pero ya, digamos, si en el caso tú tienes algún texto en donde se sobrepongan los caracteres, tendríamos que hacer la prueba, ¿sí?
Tenemos que hacer una prueba de laboratorio para ver si tendrías que mejorar la impresión o si el sistema lo logra identificar, lo logra leer. Ahora me dice, ¿hay versiones para áreas clasificadas ATEX? Esto me imagino que la pregunta es con respecto a los equipos. Eh, no tenemos esa clasificación. Debería hacerse una adecuación, o sea, un encerramiento al sistema de visión para poder cumplir con esta norma. ¿Se puede usar para lecturas del código de cédulas? Sí, el código de cédulas es un código PDF 1D, entonces se podría hacer un código apilado. La segunda solución es capaz de reconocer códigos SEAN. Sí, códigos SEAN están dentro de los códigos 1D de la herramienta ID Max. Me preguntan, vale, en cuanto a la resolución de impresión de estos códigos alfanuméricos, ¿las cámaras manejan alguna restricción en DPI, puntos de impresión? Eh, Como tal, puntos de impresión, no. Como tal, los DPI, no. Aquí manejamos como tal la resolución de la cámara, ¿sí? Y cuántos píxeles tengo. Un carácter debería ser de 20, de 40 píxeles de alto por 20 de ancho, ¿sí? Básicamente. Aunque podemos llegar a manejar un mínimo de 8 por 8, hablando de píxeles, ¿sí? Esas son las restricciones. Y para los caracteres especiales, como por ejemplo el punto, la coma, se maneja mínimo 2 por 2 píxeles para que haya una buena identificación y un buen entrenamiento de la fuente. Me preguntan qué tipo de entrenamiento realiza para reconocer nuevas cadenas de texto. No sé si te entiendo bien la pregunta. Cuando me dices reconocer nuevas cadenas de texto es cuando cambia la cadena de texto. En este caso, hay dos opciones. Si cambia la cadena de texto, deberías tener otra región de interés o otro job en donde tengas configurada esa cadena de texto o dejar abierto en la configuración del sistema lo que son la segmentación fija. ¿Qué quiere decir? Que el sistema puede en tiempo de ejecución puede mirar si hay más caracteres y segmentarlos. Pero, ¿qué pasa con esto? Es muy abierto a que si no tienes un buen entrenamiento, si no tienes una buena impresión, nos puede fallar. Entonces, lo mejor es dejar una segmentación fija, ¿sí? Y si te cambia la cadena de texto, pues haces otro job o utilizas otra herramienta, o sea, otra herramienta nueva de OSD Max para esta nueva cadena. Bueno, cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer llegar a mi correo o al correo que ven en pantalla, vision@centronic.com. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya interesado, que haya estado bien la presentación. Vamos a seguir haciendo webinars cortos explicando características como OCR, OCR Max. Y al final del webinar va a haber una encuesta. Entonces, si ustedes de pronto tienen algún proyecto en donde estén necesitando usar identificación o verificación de caracteres, cadenas de texto, ahí nos pueden dejar sus datos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo por hoy.